Sabía que no debía tocar nada, pero sus dedos ya acariciaban el papel. Aitana Bueso se quedó inmóvil frente al manuscrito abierto, con el corazón latiendo tan fuerte que temió que alguien pudiera escucharlo desde el pasillo. La editorial Argüelles y Asociados dormía en el silencio de las 6 de la tarde, cuando todos habían abandonado sus escritorios, pero ella siempre se quedaba una hora más. Era su momento de paz, cuando podía organizar los archivos sin la presión de las miradas ajenas, pero esta vez era diferente. Entre las páginas amarillentas de un manuscrito de 1987 había aparecido algo que no debería estar ahí, una carta manuscrita, doblada con cuidado, como si alguien la hubiera escondido intencionalmente. La tinta azul había perdido intensidad con los años, pero la caligrafía seguía siendo firme, elegante, dolorosamente familiar. León. Aitana reconoció inmediatamente la letra de su jefe. Había visto esa misma escritura en cientos de notas, correcciones y memorandos durante los 3 años que llevaba trabajando como archivista. Pero nunca había visto a León Argüelles escribir algo tan personal. Sus ojos recorrieron las primeras líneas casi sin querer. No sé si algún día tendrás el valor de leer esto, pero necesito escribirlo antes de que me vuelva loco. Cada mañana, cuando llegas con esa sonrisa tímida que crees que nadie ve, algo se rompe y se reconstruye dentro de mí. Aitana cerró los ojos y apartó la carta como si quemara. ¿Qué estaba haciendo? Esto no era suyo, era una invasión de privacidad imperdonable. Pero cuando volvió a abrirlos, sus dedos ya sostenían el papel otra vez, como si tuvieran voluntad propia. Tienes esa manera de mover las manos cuando estás concentrada, de morderte el labio inferior cuando piensas que nadie te mira. Te he observado reorganizar los archivos como si cada documento fuera una pequeña vida que merece cuidado. El aire se le atascó en la garganta. ¿Era posible que León hubiera notado esos pequeños gestos que ella creía insignificantes? Durante 3 años había trabajado en silencio, convencida de que para él era invisible, solo otra empleada más en la vasta maquinaria de la editorial familiar. León Argüelles era el tipo de hombre que ocupaba todo el espacio de una habitación sin esfuerzo. Alto, de rasgos marcados y ojos oscuros que parecían leer entre líneas, incluso cuando miraban documentos. Siempre vestido impecablemente, siempre con esa expresión serena que nunca revelaba lo que pensaba realmente. Era el heredero de una de las editoriales más prestigiosas de Madrid, y ella era la chica que organizaba papeles viejos en el sótano. Pero esta carta hablaba de una mujer diferente, una mujer que alguien había observado, admirado, deseado en silencio. No puedo seguir fingiendo que no existes cuando eres lo único real en este mundo de contratos y obligaciones. Tu risa es lo único que hace que este lugar frío tenga sentido. Aitana tragó saliva. La descripción era demasiado específica, demasiado íntima. ¿Cuántas mujeres trabajaban en esa editorial? ¿Cuántas podrían encajar con esos detalles? El sonido de pasos en el corredor la hizo guardar la carta rápidamente entre los documentos. Su corazón se disparó cuando reconoció el ritmo firme y pausado que conocía de memoria. León. ¿Aitana? ¿Sigues aquí? Su voz resonó desde la puerta, con ese tono profundo que siempre la ponía nerviosa. Ella fingió estar concentrada en clasificar unos contratos, pero sus manos temblaban ligeramente. Sí, señor Argüelles, solo estaba terminando con los archivos de la década del 80. León se acercó y Aitana pudo percibir el aroma sutil de su colonia, mezclado con algo que siempre había asociado con él, papel viejo y café fuerte. Cuando levantó la vista, él la estaba mirando con una expresión extraña, como si quisiera decir algo, pero las palabras se hubieran atascado en algún lugar entre su mente y su boca. ¿Todo bien?, preguntó él, y por primera vez en 3 años, Aitana notó algo diferente en su voz, una vulnerabilidad que no había escuchado antes. Perfectamente, mintió, consciente de que la carta seguía escondida a pocos centímetros de sus manos. León se quedó allí un momento más, observándola con esos ojos oscuros que ahora le parecían diferentes. ¿Era posible que él supiera que había encontrado la carta? ¿O estaba imaginando cosas? «No te quedes muy tarde», murmuró finalmente, dándose la vuelta para marcharse. Pero en la puerta se detuvo, sin volverse. «Aitana». «¿Sí? Nada. Hasta mañana». Cuando sus pasos se desvanecieron en el corredor, Aitana sacó la carta otra vez,
con las manos temblorosas. Esta vez leyó hasta el final. Sé que esto es imposible. Sé que mi vida está escrita en piedra, que hay compromisos que no puedo romper. Pero si algún día encuentras esto, quiero que sepas que cada silencio entre nosotros está lleno de palabras que no me atrevo a pronunciar, y que, aunque no pueda tenerte, una parte de mí siempre será tuya. Con todo lo que no puedo decir, lee. Aitana se quedó inmóvil, con la carta entre sus dedos, sintiendo que el mundo había cambiado para siempre en el espacio de unos minutos, porque algo le decía que esa carta, tal vez, solo tal vez, estaba destinada a ella. La noche había sido una tortura de insomnio y preguntas sin respuesta. Aitana llegó a la editorial esa mañana, con ojeras que intentó disimular con un poco más de corrector del habitual, pero sus manos seguían temblando cuando preparó su café en la pequeña cocina del tercer piso. La carta de León permanecía guardada en su bolso, doblada exactamente como la había encontrado, pero ahora se sentía como si llevara un secreto que pesaba más que todos los archivos de la editorial juntos. ¿Cómo se suponía que debía mirarlo a los ojos después de haber leído algo tan íntimo? «Buenos días, Aitana». La voz la sobresaltó tanto que derramó un poco de café sobre el mostrador. León estaba en la puerta de la cocina, observándola con esa expresión indescifrable que ahora le parecía cargada de significados ocultos. Llevaba un traje gris oscuro que resaltaba el color de sus ojos, y Aitana se dio cuenta de que, por primera vez en 3 años, realmente lo estaba mirando. «Buenos días, señor Argüelles», murmuró limpiando rápidamente el café derramado. León se acercó para servirse su propio café, y cuando sus brazos se rozaron accidentalmente, Aitana sintió una descarga eléctrica que la hizo retroceder un paso. Él también se tensó, como si hubiera sentido lo mismo. «¿Dormiste bien?», preguntó León, y había algo en su tono que sugería que él tampoco había pasado una noche tranquila. Aitana lo miró con sorpresa. En 3 años, León nunca le había hecho una pregunta personal. Sus conversaciones se limitaban a asuntos de trabajo. «¿Tienes los contratos de abril? Necesito que revises estos manuscritos. ¿Podrías organizar los archivos de la década del 70?» Pero ahora estaba preguntándole sobre su sueño, como si realmente le importara la respuesta. «Bien», mintió, notando cómo León estudió su rostro, como si pudiera leer la verdad en sus facciones cansadas. «No lo parece», murmuró él, y por un momento, Aitana creyó ver una chispa de ternura en sus ojos. El momento se rompió cuando Esperanza Navarro, la secretaria de dirección, entró en la cocina con su energía habitual. «Aitana, querida, ¿has visto los archivos del 85? Los necesito urgentemente para...» «Oh, señor Argüelles, no sabía que estaba aquí». León se enderezó inmediatamente, volviendo a esa postura formal que Aitana conocía tan bien. La transformación fue tan rápida que casi la hizo dudar de si el momento íntimo de hace unos segundos había sido real. «Buenos días, Esperanza. Los archivos están en mi escritorio. Aitana puede llevártelos después». «Por supuesto», respondió Aitana, consciente de que León había hablado por ella, algo que normalmente la habría molestado. Pero ahora, después de la carta, todo parecía diferente. Cuando Esperanza se marchó, León se demoró un momento más, removiendo su café lentamente. «Aitana, sobre ayer, cuando me encontraste en los archivos». El corazón de ella se detuvo. ¿Sabía León que había encontrado la carta? «¿Qué pasa con ayer?», preguntó intentando mantener la voz tranquila. León la miró directamente, y por un segundo, Aitana vio algo vulnerable en su expresión. «Nada, solo gracias por tu dedicación. Se nota que cuidas cada documento como si fuera importante». Las palabras de la carta resonaron en su mente. «Te he observado reorganizar los archivos como si cada documento fuera una pequeña vida que merece cuidado». ¿Era coincidencia o León estaba haciendo referencia a lo que había escrito? «Los documentos son importantes», respondió Aitana, observando atentamente su reacción. «Cada uno cuenta una historia. Algunos cuentan historias que las personas no se atreven a decir en voz alta». León se quedó inmóvil, la taza de café a medio camino hacia su boca. Sus ojos se encontraron con los de Aitana, y en ese momento, ella supo que él había entendido el mensaje. El aire entre ellos se espesó, cargado de palabras no dichas y reconocimientos silenciosos. «Sí», murmuró León,
Su voz apenas un susurro. Algunos documentos son muy peligrosos en las manos equivocadas, o en las correctas, replicó Aitana antes de poder detenerse. La pregunta quedó suspendida entre ellos como una confesión. León la miró con una intensidad que la hizo sentir como si pudiera ver directamente dentro de su alma. Aitana, señor Argüelles, la voz de su asistente personal interrumpió desde el pasillo. Su padre quiere verlo en su oficina. Dice que es urgente. La magia del momento se rompió bruscamente. León cerró los ojos por un segundo, como si estuviera reuniendo fuerzas para enfrentar algo desagradable. «Voy enseguida», respondió, pero no se movió inmediatamente. En cambio, se quedó mirando a Aitana un momento más. «Ten cuidado con lo que lees», le dijo en voz baja, tan baja que solo ella pudo escucharlo. A veces, las palabras escritas pueden cambiar todo, incluso cuando no era la intención, y con esa advertencia críptica, León se marchó, dejando a Aitana sola en la cocina con su café enfriándose y 1.000.000 de preguntas nuevas. Porque ahora estaba segura, León sabía que había encontrado la carta. Y, más importante aún, parecía querer que la hubiera encontrado. Pero entonces, ¿por qué esa advertencia? ¿Qué era lo que León no le estaba diciendo? Aitana regresó a su escritorio con las manos temblorosas, consciente de que cada mirada, cada palabra entre ellos, ahora tenía un subtexto que no había existido antes. Y en algún lugar de la editorial, León Argüelles caminaba hacia la oficina de su padre, llevando el peso de un secreto que estaba a punto de cambiar 2 vidas para siempre. La pregunta ya no era si ella había encontrado la carta. La pregunta era, ¿qué iba a hacer ahora que los dos lo sabían? Tienes que casarte con la hija de Mendoza antes del final del año. León cerró los puños dentro de los bolsillos mientras su padre, Aurelio Argüelles, caminaba por su oficina como un general planificando una batalla. El despacho del patriarca de la editorial estaba decorado con retratos de antepasados que parecían juzgar desde sus marcos dorados, y León había aprendido desde niño que en esa habitación su opinión personal no importaba. «Padre, ya hemos hablado de esto». «No hemos hablado nada», interrumpió Aurelio, golpeando el escritorio con la palma abierta. «Has estado evitando el tema durante meses. Isabela Mendoza es una chica perfecta, educada, de buena familia, y su padre controla la mitad de las distribuidoras del norte. Esta alianza salvará la editorial». León respiró profundamente, intentando mantener la calma. A los 32 años, seguía sintiéndose como un niño cuando estaba en esa oficina, pero esta vez era diferente. Esta vez tenía una razón para luchar. ¿Y si no quiero casarme con ella? La pregunta quedó suspendida en el aire como una blasfemia. Aurelio se detuvo en seco, volviéndose lentamente hacia su hijo con una expresión de incredulidad. «¿No quieres? León, esto no es una telenovela romántica. Eres el heredero de Argüelles y Asociados. Tus deseos personales son un lujo que no podemos permitirnos. Otras editoriales sobreviven sin matrimonios arreglados. Otras editoriales no tienen la tradición de 4 generaciones que nosotros tenemos», gritó Aurelio, su rostro enrojeciendo. «Tu bisabuelo fundó esta empresa con sacrificio. Tu abuelo la expandió renunciando a sus sueños personales. Yo la mantuve a flote durante la crisis económica casándome con tu madre, uniendo nuestros recursos. Y tú harás lo mismo». León sintió una punzada familiar de culpa mezclada con ira. Siempre era lo mismo. El peso de la tradición, el sacrificio de generaciones anteriores, la responsabilidad de mantener el legado familiar. Pero ahora, por primera vez en su vida, tenía algo por lo que valía la pena luchar. Una imagen de Aitana pasó por su mente, sus manos delicadas organizando documentos, esa sonrisa tímida que creía que nadie veía, la manera en que se mordía el labio cuando se concentraba, y esa mañana en la cocina, cuando por un momento había visto algo en sus ojos que le hizo creer que tal vez, solo tal vez, ella había entendido el mensaje de la carta. «¿Y si hay alguien más?», preguntó León, sin saber de dónde había sacado el valor para pronunciar esas palabras. Aurelio se acercó lentamente, con esa sonrisa fría que León conocía demasiado bien. «¿Alguien más? ¿Te refieres a esa archivista que trabaja en el sótano?» El corazón de León se detuvo. ¿Cómo sabía su padre sobre Aitana? «No sé de qué hablas». «Por favor, León, ¿crees que no me doy cuenta de cómo la miras?
¿Crees que Esperanza no me comenta cuando llegas tarde después de quedarte revisando archivos con ella? La humillación ardió en las mejillas de León. Su padre siempre había sido un maestro en el arte de hacerlo sentir pequeño e ingenuo. Aitana es una empleada competente. Aitana es una chica bonita de clase trabajadora que probablemente ve en ti su boleto de salida de una vida mediocre, interrumpió Aurelio con crueldad. ¿Realmente crees que alguien así podría amar al hombre y no solo al apellido y la cuenta bancaria? Las palabras de su padre se clavaron como puñales, despertando todas las inseguridades que León había enterrado durante años. ¿Y si tenía razón? ¿Y si Aitana lo veía solo como el jefe, el heredero, el hombre con poder? ¿Y si la carta que había escrito en un momento de vulnerabilidad era solo la fantasía patética de un hombre solitario? Además, continuó Aurelio, volviendo a su escritorio, ya he hablado con recursos humanos. La señorita Bueso será transferida a nuestra sucursal de Barcelona el próximo mes. Un ascenso, naturalmente, con mejor salario. León sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. No puedes hacer eso. Acabo de hacerlo. Aurelio se sentó en su silla de cuero con la satisfacción de quien acababa de ganar una partida de ajedrez. Es lo mejor para todos. Ella tendrá nuevas oportunidades. Tú podrás concentrarte en Isabela, y esta distracción quedará en el pasado donde debe estar. León se quedó inmóvil, procesando la magnitud de lo que su padre acababa de hacer. En una sola jugada, Aurelio había cortado todas las posibilidades. Había separado lo único real y verdadero que León había encontrado en años de existencia vacía. Y tienes hasta el viernes para decirle a Isabela que la pedirás en matrimonio oficialmente, añadió Aurelio, abriendo un documento como si la conversación hubiera terminado. Su padre espera el anuncio para el mes que viene. León se dirigió hacia la puerta con pasos mecánicos, pero se detuvo con la mano en el picaporte. ¿Alguna vez te arrepentiste?, preguntó sin volverse. ¿Alguna vez te arrepentiste de renunciar a todo por esta empresa? El silencio se alargó tanto que León pensó que su padre no iba a responder. Todos los días, murmuró finalmente Aurelio, y por primera vez en años, su voz sonó cansada en lugar de autoritaria. Pero el arrepentimiento es un lujo que los hombres como nosotros no podemos permitirnos. León salió de la oficina sintiendo que acababa de firmar su propia sentencia de muerte. Tenía 4 días para decidir entre la tradición familiar y la posibilidad de un amor verdadero, y Aitana ni siquiera sabía que su mundo estaba a punto de cambiar para siempre. Mientras caminaba por el pasillo, León tomó una decisión que cambiaría el curso de ambas vidas. Si solo le quedaban días antes de que ella se fuera, haría que esos días contaran. Era hora de que Aitana conociera toda la verdad. Aitana nunca había visto a León tan alterado. Era viernes por la tarde, y la mayoría de los empleados ya habían abandonado sus puestos, pero ella permanecía en su escritorio intentando concentrarse en catalogar unos manuscritos del siglo XIX. Sin embargo, cada vez que León pasaba por el pasillo, lo cual había ocurrido al menos 6 veces en la última hora, su presencia la distraía por completo. Había algo diferente en él desde el miércoles, una tensión en sus hombros, una urgencia en sus movimientos que no había visto antes, y la manera en que la miraba, como si quisiera decir algo importante, pero no encontrara las palabras adecuadas. Aitana. La voz la sobresaltó. León estaba parado en la entrada de su pequeña oficina, con las manos en los bolsillos y esa expresión indescifrable que ahora reconocía como su máscara para ocultar emociones profundas. «Sí, señor Argüelles. Necesito que me ayudes con algo en la biblioteca del 4º piso, la antigua». Aitana frunció el ceño. La biblioteca del 4º piso había sido abandonada años atrás cuando modernizaron el sistema de archivo. Era un lugar polvoriento y olvidado donde guardaban libros que nadie consultaba. ¿Qué necesita buscar allí? León dudó un momento, como si estuviera tomando una decisión irreversible. Documentos, personales, cosas que mi abuelo dejó archivadas. Mi padre quiere que las revise. Había algo en su tono que no sonaba completamente cierto, pero Aitana asintió. Guardó sus cosas y lo siguió por la escalera hacia el 4º piso, consciente del eco de sus pasos en el edificio vacío. La biblioteca antigua era exactamente como la recordaba. Estanterías de roble que llegaban hasta el techo, ventanales grandes que filtraban la luz dorada del atardecer y ese olor característico a papel viejo y tiempo suspendido.
Era hermosa de una manera melancólica, como un museo de recuerdos olvidados. ¿Qué tipo de documentos estamos buscando?, preguntó Aitana, observando las hileras interminables de libros. León se acercó a una de las estanterías del fondo, pero no parecía estar buscando nada específico. En cambio, se quedó inmóvil, dándole la espalda. Aitana, has encontrado algo extraño últimamente, algo que no debería estar donde estaba. El corazón de ella se aceleró. Ahí estaba otra vez, esa manera indirecta de referirse a la carta sin mencionarla explícitamente. ¿Cómo qué tipo de cosa extraña? León se volvió lentamente, y cuando sus ojos se encontraron, Aitana vio algo que la hizo contener la respiración: vulnerabilidad, miedo y algo más profundo que no se atrevía a identificar, como una carta que alguien pudo haber dejado no olvidada entre otros papeles. La honestidad directa de la pregunta la desarmó completamente. Durante días habían bailado alrededor del tema con indirectas y miradas cargadas de significado, pero ahora León la estaba mirando como si su respuesta fuera la cosa más importante del mundo. Sí, susurró Aitana, encontré una carta. León cerró los ojos como si sintiera alivio y pánico al mismo tiempo. ¿La leíste? Sí. ¿Toda? Toda. El silencio que siguió fue tan denso que Aitana pudo escuchar los latidos de su propio corazón. León se acercó un paso, luego otro, hasta que estuvieron lo suficientemente cerca como para que ella pudiera ver las pequeñas líneas de cansancio alrededor de sus ojos. ¿Y qué piensas?, preguntó él, su voz apenas un susurro. Aitana tragó saliva, reuniendo valor para hacer la pregunta que la había torturado durante días. ¿Era para mí? La pregunta quedó suspendida entre ellos como una confesión. León la miró con tal intensidad que ella sintió como si pudiera ver directamente dentro de su alma. ¿Qué crees tú? Creo que sí, murmuró Aitana, pero no entiendo por qué alguien como tú escribiría algo así sobre alguien como yo. León se acercó otro paso, y ahora estaban tan cerca que Aitana pudo sentir el calor que emanaba de su cuerpo. ¿Alguien como yo? Importante, exitoso, inalcanzable. ¿Alguien como tú? Aitana bajó la mirada, sintiendo que las emociones amenazaban con desbordarla. Invisible, ordinaria, la chica que organiza papeles en el sótano. León levantó su mano lentamente, como si temiera que ella fuera a desaparecer si se movía demasiado rápido, y con suavidad levantó su barbilla para que lo mirara. Aitana, tú eres lo más extraordinario que ha pasado en esta editorial en años. Eres la única persona real en un mundo lleno de máscaras y pretensiones. Y sí, la carta era para ti, cada palabra. Las lágrimas se agolparon en los ojos de Aitana. Durante 3 años había creído que era invisible para él, y ahora descubría que no solo la había visto, sino que la había observado, admirado, deseado en silencio. Pero, ¿por qué nunca dijiste nada? La expresión de León se ensombreció, y por un momento Aitana vio algo que parecía dolor. «Porque mi vida no me pertenece», murmuró él, «porque hay complicaciones que no puedo controlar». «¿Qué tipo de complicaciones?». León dudó, como si estuviera debatiendo internamente cuánto podía revelar. «Mi padre ha decidido que debo casarme, antes del final del año, con la hija de un socio comercial». El mundo de Aitana se tambaleó. La felicidad que había comenzado a sentir se transformó en una puñalada fría en el pecho. «Oh, y hay más», continuó León, su voz cargada de amargura. «Te van a transferir a Barcelona el próximo mes. Mi padre lo organizó todo». Aitana se alejó un paso, sintiéndose como si el suelo hubiera desaparecido bajo sus pies. «¿Por qué me estás diciendo esto?». «Porque necesitas saber la verdad, porque no puedo dejar que te vayas pensando que no significas nada para mí». León se acercó de nuevo, con desesperación en los ojos. «Aitana, estos pueden ser los últimos días que tenemos, y necesito que sepas que cada silencio entre nosotros, cada mirada, todo era real». Y entonces, en la biblioteca olvidada donde el tiempo parecía haberse detenido, León Argüelles hizo algo que cambiaría sus vidas para siempre. Tomó el rostro de Aitana entre sus manos y la miró como si fuera lo más valioso del mundo. «Pero también necesito que sepas que no voy a rendirme sin luchar». Aitana no durmió en toda la noche. Las palabras de León resonaban en su mente como un eco constante. «No voy a rendirme sin luchar».
Pero por mucho que quisiera aferrarse a esa promesa, la realidad la golpeaba con fuerza cada vez que cerraba los ojos. León tenía que casarse con otra mujer. Ella sería transferida a Barcelona. Y entre medio de todo eso, había una carta llena de sentimientos que ahora sabía que eran reales, pero que tal vez nunca podrían convertirse en algo más. El sábado por la mañana, mientras preparaba café en su pequeño apartamento de Malasaña, Aitana intentó imaginar cómo sería su vida en Barcelona. Un nuevo trabajo, nuevos compañeros, una nueva rutina, lejos de León, lejos de esas miradas cargadas de significado, lejos de la posibilidad de algo que apenas había comenzado a florecer. El timbre de su puerta la sobresaltó. No esperaba a nadie, y por un momento ridículo, su corazón se aceleró pensando que podría ser León. Pero cuando abrió, se encontró con Esperanza Navarro, la secretaria de la editorial, sosteniendo una bolsa de pasteles y sonriendo con esa calidez maternal que siempre la tranquilizaba. «Esperanza, ¿qué haces aquí? ¿No puedo visitar a mi archivista favorita en su día libre?», preguntó la mujer mayor, empujándola suavemente hacia adentro. «Además, traje magdalenas de la pastelería de mi barrio, las que te gustan». Aitana sonrió a pesar de su estado de ánimo. Esperanza había sido como una madre para todos los empleados jóvenes de la editorial, siempre atenta a sus necesidades personales y profesionales. Se sentaron en la pequeña mesa de la cocina y Esperanza estudió el rostro de Aitana con esos ojos perspicaces que no dejaban pasar nada desapercibido. «Te ves terrible, querida. ¿Qué está pasando?». Aitana dudó. ¿Cuánto podía decirle a Esperanza sin traicionar la confianza de León o revelar algo que podría comprometerlos a ambos? «Me van a transferir a Barcelona», murmuró finalmente. «Ah», suspiró Esperanza, asintiendo como si hubiera estado esperando esa conversación. «Ya me llegaron los rumores. Un ascenso, dicen. ¿Tú qué opinas?». Esperanza mordió pensativamente su magdalena antes de responder. «Opino que Aurelio Argüelles es un hombre que no deja nada al azar, y opino que su hijo está más alterado esta semana de lo que lo he visto en años». El corazón de Aitana se saltó un latido. Era tan obvio. «No sé de qué hablas, querida». Esperanza se inclinó hacia adelante con una sonrisa conocedora. «Llevo trabajando en esa editorial desde antes de que León naciera. Lo he visto crecer de un niño tímido a un hombre responsable que siempre antepone el deber a sus deseos personales. Pero esta semana lo he visto caminar por los pasillos como un animal enjaulado». Aitana sintió las mejillas arder. «Esperanza. Y tú», continuó la mujer mayor, «has estado organizando los mismos archivos 3 veces esta semana, algo que jamás habías hecho en 3 años». El silencio se alargó entre ellas. Finalmente, Esperanza suspiró y tomó las manos de Aitana entre las suyas. «¿Quieres contarme qué está pasando realmente?». Y entonces, como si una presa se hubiera roto dentro de ella, Aitana le contó todo. La carta, las miradas, la conversación en la biblioteca, el casamiento arreglado, la transferencia. Todo salió en un torrente de palabras entrecortadas y lágrimas que había estado conteniendo durante días. Esperanza la escuchó en silencio, asintiendo de vez en cuando, hasta que Aitana terminó su relato. «Ay, niña», murmuró finalmente, «esto es más complicado de lo que pensaba. ¿Tú sabías sobre sus sentimientos?». «Sabía que algo estaba pasando. León siempre ha sido observador, pero la manera en que te miraba era diferente, como si fueras la única persona real en un mundo de fantasmas». Las palabras resonaron con algo que León había dicho la noche anterior, y Aitana sintió una nueva oleada de dolor. «Pero no importa lo que sienta», continuó Esperanza. «Aurelio nunca va a permitir que su hijo se case con alguien que no aporte conexiones comerciales a la empresa. Es despiadado cuando se trata de los negocios. Entonces no hay esperanza». Esperanza guardó silencio por un momento, y cuando habló, su voz tenía un tono conspirador. «¿Sabes? Hace muchos años, cuando León era pequeño, encontré una caja de cartas en el ático de la editorial, cartas de amor que su abuelo había escrito a una mujer que no era su esposa, una mujer de la que se enamoró perdidamente, pero a quien tuvo que renunciar por presión familiar». Aitana la miró con curiosidad. «¿Qué pasó con esas cartas?». «Las guardé. Pensé que algún día León podría querer conocer esa parte de la historia de su familia, la parte que muestra que los hombres Argüelles también han tenido corazón, no solo ambición». Esperanza se levantó
y comenzó a caminar por la pequeña cocina. Aitana, ¿estás dispuesta a luchar por esto? ¿Qué quieres decir? León va a intentar algo. Lo conozco, y cuando lo haga, va a necesitar que alguien crea en él lo suficiente como para arriesgarse. El corazón de Aitana se aceleró. ¿Arriesgarme a qué? A todo, respondió Esperanza simplemente. A tu trabajo, a tu reputación, a la posibilidad de que todo salga mal, pero también a la posibilidad de que todo salga bien. Aitana se quedó inmóvil, procesando las palabras de la mujer mayor. Estaba dispuesta a arriesgar todo por la posibilidad de un amor que apenas había comenzado. Piénsalo, murmuró Esperanza, dirigiéndose hacia la puerta. Pero no pienses demasiado tiempo. Tengo la sensación de que León va a necesitar tu respuesta muy pronto. Cuando se quedó sola, Aitana se sentó junto a la ventana de su apartamento, observando las calles de Madrid que se extendían ante ella. En algún lugar de esa ciudad, León estaba tomando decisiones que cambiarían ambas vidas, y ella tenía que decidir si estaba dispuesta a saltar al vacío con él. La pregunta ya no era si valía la pena arriesgarse. La pregunta era si tenía el valor suficiente para hacerlo. La carta había desaparecido de su bolso. Aitana buscó desesperadamente entre sus cosas durante toda la mañana del martes, pero no la encontró. La había guardado cuidadosamente después de leerla por 10ª vez la noche anterior, pero ahora nada. Solo el eco de las palabras que había memorizado y el vacío donde antes había estado su único vínculo tangible con los sentimientos de León. ¿La habría perdido en el autobús? ¿Se habría caído en casa? La ansiedad la carcomía mientras intentaba concentrarse en catalogar manuscritos, pero su mente no podía pensar en otra cosa. Era mediodía cuando León apareció en la puerta de su pequeña oficina. Llevaba esa expresión tensa que había notado desde la conversación con su padre, pero había algo más en sus ojos, algo que parecía pánico. Aitana, ¿puedes venir un momento? Su voz sonaba extraña, más grave de lo habitual, como si estuviera conteniendo algo importante. Lo siguió hasta su despacho, consciente de que las manos le temblaban ligeramente. Cuando León cerró la puerta tras ellos, el silencio se volvió denso, cargado de todas las palabras que habían intercambiado en la biblioteca días atrás. ¿Tienes algo que me pertenece?, preguntó León sin rodeos. El corazón de Aitana se detuvo. Él sabía que la carta había desaparecido. Yo la perdí. León se acercó lentamente, y Aitana vio algo en su expresión que la hizo contener el aliento. No era enfado, era vulnerabilidad pura. No la perdiste, murmuró él. Yo la tomé. ¿Qué? Ayer, cuando dejaste tu bolso en la mesa mientras ibas por café. La saqué. León se pasó una mano por el cabello, claramente agitado. No podía soportar la idea de que estuviera ahí entre nosotros, como una confesión a medias. Aitana lo miró sin comprender completamente. ¿Dónde está ahora? León abrió el cajón de su escritorio y sacó la carta, pero había algo diferente en ella. Estaba acompañada de otras hojas de papel, escritas con la misma caligrafía elegante. Escribí más, admitió León, su voz apenas un susurro. Todas las cosas que no pude decir en la primera carta. Todas las cosas que he estado sintiendo desde hace 3 años. Le extendió las hojas y Aitana vio que temblaba ligeramente. León, léelas, por favor, antes de que sea demasiado tarde. Aitana tomó las hojas con manos temblorosas. La primera era la carta original que había encontrado, pero las siguientes eran nuevas, fechadas en los últimos días. Aitana, cada vez que te miro siento que me estoy ahogando y respirando al mismo tiempo. ¿Es eso, amor? ¿Esta sensación de que el mundo solo tiene sentido cuando estás cerca? Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras continuaba leyendo. Mi padre dice que el matrimonio es un contrato, una alianza entre familias. Pero cuando te imagino caminando hacia el altar con el vestido blanco que elegirías, cuando imagino que eres tú quien me espera al final de esa iglesia, entonces entiendo lo que realmente significa la palabra matrimonio. La siguiente página la hizo sollozar. Te he observado durante 3 años creyendo que tenía que mantener la distancia, que alguien como yo no tenía derecho a amar a alguien como tú, no porque no fueras suficiente, sino porque yo no lo era, porque mi vida estaba vendida antes de que naciera. Y la última página, escrita con una letra más urgente, más desesperada.
Mañana mi padre me llevará a cenar con la familia Mendoza para formalizar mi compromiso con Isabela, y yo voy a tener que sentarme en esa mesa, sonreír y pretender que mi corazón no te pertenece completamente. No sé cómo voy a sobrevivir a eso. Aitana levantó la vista, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. León, esta cena es esta noche, murmuró él. En 4 horas. El mundo de Aitana se tambaleó. Había creído que tenían tiempo, que de alguna manera podrían encontrar una solución, pero la realidad la golpeó como una bofetada. En unas horas, León estaría comprometiéndose oficialmente con otra mujer. No hay manera de... Mi padre ya envió las invitaciones a los periódicos. El anuncio del compromiso saldrá mañana en la sección de Sociedad. León se acercó, tomando su rostro entre sus manos, con una ternura que la destrozó. Aitana, necesitabas saber esto antes de que sea demasiado tarde. Necesitabas saber que cada silencio entre nosotros estaba lleno de te amo. No puedes hacer esto, susurró ella. No puedes casarte con alguien que no amas. No tengo elección. Siempre hay elección. León sonrió tristemente. ¿Sabes qué es lo más cruel de todo esto? Que encontré a la mujer de mi vida trabajando a 3 pisos de mi oficina durante 3 años, y cuando finalmente reuní el valor para decírselo, ya es demasiado tarde. Aitana se alejó de él, sintiendo una furia que nunca había experimentado antes. No, no acepto eso. Aitana, no, repitió ella con más fuerza. León, ¿me amas? Con toda mi alma. Y yo te amo a ti. León la miró con una intensidad que la hizo estremecer. ¿Me amas? Más de lo que creí posible amar a alguien. Entonces no puedes rendirte. No podemos rendirnos. León se acercó de nuevo, desesperado. ¿Qué propones que haga? ¿Que arruine la empresa familiar? ¿Que decepcione a mi padre? ¿Que rompa años de negociaciones? Aitana tomó las cartas y las apretó contra su pecho. Propongo que luches por nosotros, que uses la misma pasión que pusiste en estas cartas para encontrar una manera. ¿Y si no puedo? Aitana lo miró directamente a los ojos, con una determinación que la sorprendió a ella misma. Entonces, iré a esa cena. ¿Qué? Iré a esa cena. Me presentaré ante tu padre y ante los Mendoza, y les diré exactamente lo que siento por ti. León palideció. Aitana, no puedes. Puedo y lo haré. Porque estas cartas me han enseñado algo, que el amor verdadero no se rinde sin luchar. Y con esa declaración que cambió todo, Aitana salió del despacho, llevándose las cartas que contenían el alma de León y la determinación de una mujer que acababa de descubrir su propia fuerza. León se quedó inmóvil, sintiendo por primera vez en su vida que tal vez, solo tal vez, el amor podía ser más fuerte que la tradición. Pero la cena era en 3 horas, y el tiempo se agotaba. Eran las 7:30 de la noche, cuando Aitana se plantó frente al espejo de su habitación, con el vestido azul marino que solo usaba para ocasiones especiales. Las cartas de León estaban sobre su cama, abiertas como un abanico de confesiones que había leído una y otra vez durante las últimas 3 horas. Cada palabra se había grabado en su memoria. Cada frase de amor la había llenado de una determinación que jamás había sentido. No sabía exactamente dónde era la cena, pero había llamado a Esperanza con una excusa sobre documentos urgentes, y la secretaria, sin sospechar nada, le había mencionado que la familia estaría en el restaurante La Terraza del Casino, el lugar más elegante de Madrid, donde las familias importantes sellaban alianzas matrimoniales desde hacía generaciones. Aitana tomó las cartas, las dobló cuidadosamente y las guardó en su bolso. Si iba a luchar por León, lo haría con sus propias palabras como arma. El restaurante estaba a media hora en metro desde su apartamento en Malasaña. Durante todo el trayecto, Aitana ensayó mentalmente lo que diría, pero cada versión sonaba inadecuada. ¿Cómo se interrumpe una cena de compromiso? ¿Cómo se le dice a un hombre poderoso como Aurelio Argüelles que su plan perfecto está arruinando la vida de su hijo? Cuando llegó al restaurante, el nerviosismo casi la paralizó. La fachada elegante, los porteros uniformados, los coches caros estacionados en la entrada, todo le recordaba que venía de un mundo diferente. Pero entonces recordó las palabras de León. Eres lo más extraordinario que ha pasado en esta editorial en años. Respiró profundamente y entró. El maître la miró con cierta sorpresa,
cuando preguntó por la mesa de los Argüelles, pero después de una llamada telefónica discreta, un camarero la guió hacia el comedor privado del segundo piso. Cuando llegó a la puerta del salón privado, pudo escuchar voces a través del cristal empañado. Una risa femenina que debía ser de Isabela Mendoza, la voz autoritaria de Aurelio, y por encima de todo, el silencio de León, que ella podía sentir incluso sin verlo. Aitana tocó suavemente la puerta y entró sin esperar respuesta. La escena que encontró la hizo detenerse en seco. León estaba sentado frente a una mujer hermosa de cabello castaño y sonrisa elegante que claramente era Isabela. A su lado, Aurelio alzaba una copa de champán en lo que parecía ser un brindis. Frente a ellos, un hombre mayor con rasgos similares a Isabela, obviamente su padre, sonreía con satisfacción. Todos se volvieron hacia ella con expresiones de sorpresa y confusión. León palideció al verla, y por un momento, Aitana vio en sus ojos algo entre pánico y esperanza. «Disculpen la interrupción», dijo Aitana, su voz más firme de lo que había esperado. «Soy Aitana Bueso. Trabajo en la editorial Argüelles Asociados». Aurelio frunció el ceño. «Señorita Bueso, ¿qué hace aquí? ¿Cómo supo dónde encontrarnos?» «Vine a entregar algo importante a León», respondió Aitana, sacando las cartas de su bolso. «Algo que se olvidó en la oficina». León se tensó visiblemente. Sabía exactamente lo que Aitana tenía en las manos. «Aitana», murmuró él, su voz cargada de advertencia, pero Aitana no lo miró. En cambio, se dirigió directamente a Isabela. «Señorita Mendoza, ¿puedo preguntarle algo?» Isabela, que había observado toda la escena con curiosidad más que molestia, asintió. «Por supuesto. ¿Ama usted a León?» La pregunta cayó sobre la mesa como una bomba. Aurelio se levantó bruscamente, claramente furioso. «Señorita Bueso, ¿cómo se atreve a...?» «Está bien, señor Argüelles», interrumpió Isabela con una calma que sorprendió a todos. Se volvió hacia Aitana con una expresión pensativa. «Haces una pregunta válida, y la respuesta es no». El silencio que siguió fue absoluto. «¿Cómo que no?», esputeró Rodrigo Mendoza, el padre de Isabela. Isabela se volvió hacia León, que la miraba con asombro. «León es un hombre maravilloso, inteligente, educado, responsable. Será un excelente esposo para alguien, pero no para mí». Hizo una pausa, estudiando el rostro de Aitana. «Y definitivamente no, mientras esté enamorado de otra persona». León se quedó inmóvil. «Isabela, León, llevas 3 semanas comportándote como un hombre que va camino al patíbulo. Cada vez que me miras, veo cortesía, respeto, incluso cariño, pero no amor». Isabela sonrió tristemente. «Y una mujer siempre sabe cuándo el corazón de un hombre está en otra parte». Aitana sintió que las lágrimas amenazaban con desbordarse. «Señorita Mendoza, tú eres esa otra parte, ¿verdad?», preguntó Isabela suavemente. Aitana asintió sin confiar en su voz. Isabela se levantó elegantemente de su silla. «Papá, señor Argüelles, creo que esta conversación ha terminado». «Isabela», rugió su padre, «no puedes romper este compromiso por los caprichos románticos de...». «No hay compromiso que romper», interrumpió Isabela firmemente, «porque León nunca me lo ha pedido oficialmente». Se volvió hacia León. «¿Verdad?». León la miró con una gratitud inmensa. «Isabela, eres una mujer extraordinaria. Mereces a alguien que te ame como tú mereces ser amada. Y tú mereces estar con alguien que te haga escribir cartas de amor», replicó Isabela, mirando significativamente el bolso de Aitana. Aurelio se había quedado sin palabras, mirando cómo su plan perfecto se desmoronaba ante sus ojos. Aitana se acercó a León, que se había levantado de su silla. «León», murmuró ella, sacando las cartas de su bolso, «estas son tuyas, pero las palabras que contienen, esas son nuestras». León tomó sus manos, sin importarle que todos los observaran. «Aitana, no sabes lo que esto significa para mí». «Sí lo sé», susurró ella. «Significa que el amor verdadero vale la pena luchar por él». Y en ese momento, en un comedor privado del restaurante más elegante de Madrid, León Argüelles hizo algo que cambió su vida para siempre. Dejó de vivir para las expectativas de otros y empezó a vivir para sí mismo. «Padre», dijo León sin apartar la mirada de Aitana, «hay algo que necesito decirte. Padre, hay algo que necesito decirte».
Las palabras de León cortaron el aire tenso del comedor privado como una espada. Aurelio Argüelles se había quedado inmóvil desde que Isabela había declarado que no había compromiso que romper, y ahora miraba a su hijo con una mezcla de furia y desconcierto que Aitana nunca había visto en él. «León», murmuró Aurelio con voz peligrosamente baja, «creo que ya has dicho suficiente por esta noche». «No, padre, en realidad he estado callado durante 32 años. Es hora de que hable». León soltó las manos de Aitana y se volvió completamente hacia su padre, con una postura que ella nunca había visto en él, erguido, decidido, libre. «Señor Mendoza, Isabela», continuó León, «les debo una disculpa, no por mis sentimientos, sino por haber permitido que esta situación llegara tan lejos cuando sabía en mi corazón que no era justo para ninguno de nosotros». Rodrigo Mendoza se había puesto rojo de indignación. «Joven Argüelles, esto es absolutamente inaceptable. Hemos invertido meses en estas negociaciones, y yo he invertido años fingiendo ser alguien que no soy», replicó León con una calma que sorprendió a todos. «Señor Mendoza, usted merece un yerno que considere a su hija la mujer más afortunada del mundo, e Isabela merece un esposo que la ame sin reservas». Isabela, que había permanecido observando toda la escena con una sonrisa enigmática, se acercó a León. «León, ¿puedo confesarte algo?». Él asintió intrigado. «He estado esperando durante semanas que me dijeras exactamente esto». Todos la miraron con asombro. «¿Qué?», preguntó su padre. Isabela se volvió hacia él con la misma elegancia natural que había mostrado toda la noche. «Papá, ¿realmente creías que no me había dado cuenta de que León estaba enamorado de otra persona? Una mujer siempre sabe cuándo el corazón de un hombre no le pertenece». Se dirigió hacia Aitana, estudiando su rostro con curiosidad genuina. «Y tú eres la razón por la que León se ve como un hombre dividido entre dos mundos». Aitana sintió que las mejillas le ardían, pero mantuvo la mirada firme. «Señorita Mendoza, yo nunca quise interferir en...». «No interferiste en nada», interrumpió Isabela suavemente. «El amor no es algo que se planifica o se negocia, simplemente sucede». Aurelio, que había observado todo el intercambio con expresión cada vez más sombría, finalmente explotó. «Basta. León, no voy a permitir que destruyas años de trabajo por un capricho adolescente». «No es un capricho, padre», respondió León, su voz cargada de una firmeza que Aitana no había escuchado antes. «Es amor, y no voy a disculparme por ello». «¿Amor?». Aurelio se acercó a ellos, su presencia intimidante llenando el espacio. «¿Sabes lo que es el amor en el mundo real, León? Es sacrificio, es anteponer el bienestar de la familia a los deseos personales, es hacer lo que hay que hacer, no lo que se quiere hacer». «Eso no es amor, padre», murmuró León, «eso es miedo». El silencio que siguió fue tan denso que Aitana pudo escuchar los latidos de su propio corazón. «¿Miedo?», repitió Aurelio con voz peligrosa. «Miedo a que si permitís que las personas elijan por sí mismas, descubran que no necesitan vuestras tradiciones para ser felices». León se acercó a su padre, y por primera vez en su vida, Aitana vio que eran de la misma altura. «Durante años he creído que tenía que ganarme tu aprobación siguiendo un guión que escribiste antes de que naciera. Pero hoy he descubierto algo. Tu aprobación no vale más que mi felicidad». Aurelio palideció como si León lo hubiera abofeteado. «León, no he terminado», continuó León, sacando una de las cartas del bolso de Aitana. «¿Quieres saber qué es el amor real, padre? Es esto». Comenzó a leer, su voz clara y firme. «Aitana, cada vez que te miro, siento que me estoy ahogando y respirando al mismo tiempo. Cuando imagino mi futuro, no veo oficinas ni contratos. Te veo a ti, preparando café por las mañanas, leyendo en el sofá por las tardes, riéndote de algo que has encontrado en un libro viejo». Aitana sintió que las lágrimas corrían por sus mejillas mientras León continuaba leyendo sus propias palabras, desnudando su alma ante todos los presentes. «No necesito una alianza comercial para construir algo duradero. Solo necesito despertarme cada día sabiendo que tú has elegido estar a mi lado». León dobló la carta y miró directamente a su padre. «Esto es amor, padre, y no voy a renunciar a él por miedo». Aurelio se quedó inmóvil durante un momento que pareció eterno. Cuando finalmente habló, su voz sonaba diferente, más cansada.
León, ¿tienes idea de lo que estás haciendo? ¿De lo que estás arriesgando? Sí, respondió León sin dudar. Estoy arriesgando una vida que nunca me perteneció para construir una que sí. Se volvió hacia Aitana, tomando sus manos. Aitana, sé que todo esto es loco. Sé que hay 1000 razones por las que esto no debería funcionar, pero también sé que te amo y que no quiero pasar ni un día más fingiendo lo contrario. Aitana lo miró a través de sus lágrimas, viendo por primera vez al hombre completo que León había estado escondiendo detrás de máscaras de responsabilidad. León, yo también te amo, y no me importa lo que tengamos que enfrentar. En ese momento, Isabela comenzó a aplaudir suavemente. «Bravo», murmuró con una sonrisa genuina. «Eso sí es una declaración de amor». Se volvió hacia su padre, que seguía procesando todo lo que había pasado. «Papá, creo que nuestra presencia aquí ya no es necesaria». Rodrigo Mendoza asintió lentamente, como si finalmente entendiera que la batalla estaba perdida. «Isabela tiene razón. Aurelio, creo que tu hijo ha tomado su decisión». Cuando los Mendoza se marcharon, Aurelio se quedó solo frente a León y Aitana, con la expresión de un hombre que acababa de ver cómo su mundo cambiaba para siempre. «¿Y ahora qué?», preguntó finalmente. León sonrió, y por primera vez en años fue una sonrisa completamente libre. «Ahora, padre, empezamos a escribir una historia nueva». 2 días después de la cena, León no había vuelto a la editorial. Aitana había llegado al trabajo el miércoles por la mañana con el corazón en un puño, sin saber qué esperar. Las horas pasaban lentamente mientras organizaba archivos mecánicamente, su mente dando vueltas a la misma pregunta. ¿Qué había pasado entre León y su padre después de que ella se marchara? Esperanza había intentado tranquilizarla durante el desayuno en la pequeña cocina. «León está bien, querida». Aurelio se encerró en su oficina ayer todo el día, pero no parecía furioso. Parecía pensativo. ¿Pensativo? Como si estuviera procesando algo importante. Pero León no aparecía, y su oficina permanecía cerrada. Aitana había resistido la tentación de llamarlo, respetando el espacio que probablemente necesitaba para resolver las cosas con su familia. El jueves por la tarde, cuando ya había perdido la esperanza de verlo, León apareció en la puerta de su pequeña oficina. Tenía ojeras, como si no hubiera dormido bien, pero había algo diferente en él, una paz que ella no había visto antes. «Hola», murmuró él. «Hola», respondió Aitana, sintiendo que el corazón se le aceleraba. «¿Cómo estás?» León se sentó en la silla frente a su escritorio, como había hecho cientos de veces para discutir asuntos de trabajo. Pero esta vez, la manera en que la miraba era completamente diferente. «Mejor de lo que he estado en años», admitió. «Pero necesito contarte algo». Aitana se preparó para lo peor. «Mi padre y yo hemos estado hablando, mucho». Y León sonrió, y fue una sonrisa triste pero genuina. «Me contó sobre mi madre». Aitana frunció el ceño, confundida. «¿Tu madre?» «Mi madre no era la esposa perfecta que siempre pensé que había sido. Era una mujer que se casó por obligación, que pasó toda su vida fingiendo ser feliz en un matrimonio sin amor». León se inclinó hacia adelante, con las manos entrelazadas. «Mi padre me dijo que ella le confesó, poco antes de morir, que su mayor arrepentimiento era no haber tenido el valor de luchar por su propia felicidad, y que le hizo prometer que nunca obligaría a sus hijos a cometer el mismo error». Las lágrimas se agolparon en los ojos de Aitana. «León, durante todos estos años, mi padre ha estado intentando cumplir esa promesa a su manera, creyendo que si me aseguraba un futuro estable, me estaría dando felicidad». León se pasó una mano por el cabello. «Pero cuando me vio leer esa carta en voz alta, cuando vio la manera en que te miro, finalmente entendió la diferencia». «¿Qué diferencia?» «La diferencia entre seguridad y felicidad. Entre un matrimonio conveniente y el amor verdadero». Aitana sintió que el corazón le daba un vuelco. «¿Qué significa eso?» León se levantó y se acercó a ella, tomando sus manos entre las suyas. «Significa que mi padre me pidió perdón y que me dijo algo que jamás pensé que escucharía de él». «¿Qué?» «Que prefiere tener un hijo feliz que un heredero obediente». Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Aitana. «¿En serio? En serio. Y hay más». León sacó un sobre del bolsillo interior de su chaqueta. «¿Sabes lo que es esto?» Aitana negó con la cabeza. «Es una carta que mi madre le escribió a mi padre poco antes de morir. Una carta que él nunca me había mostrado». León abrió el sobre con cuidado,
como si fuera un tesoro frágil. Escucha esto, Aurelio. Si nuestro hijo algún día encuentra a alguien que lo haga escribir poemas, que le haga sonreír sin motivo, que lo convierta en la mejor versión de sí mismo, por favor, no se lo impidas, déjalo volar, aunque eso signifique que vuele lejos de las tradiciones familiares. Aitana se cubrió la boca con las manos, sintiendo que las emociones la desbordaban. Mi madre sabía lo que era vivir sin amor verdadero, y no quería eso para mí. León dobló la carta cuidadosamente y volvió a guardarla. Aitana, mi padre quiere conocerte, oficialmente, no como la archivista que encontró un documento perdido, sino como la mujer que amo. ¿Estás seguro? Nunca he estado más seguro de nada. León se arrodilló frente a ella, tomando sus manos entre las suyas. Aitana Bueso, sé que todo esto ha sido un torbellino. Sé que hemos pasado de cartas secretas a declaraciones públicas en cuestión de días. Pero también sé que te amo y que quiero pasar el resto de mi vida escribiendo nuestra historia juntos. León, no es una propuesta de matrimonio, se apresuró a aclarar con una sonrisa. Aún es muy pronto para eso. Es una promesa de que ya no habrá más secretos entre nosotros, ya no más cartas escondidas, ya no más sentimientos silenciados. Aitana se inclinó hacia él, tomando su rostro entre sus manos. ¿Sabes qué es lo más hermoso de todo esto? ¿Qué? Que empezó con una carta que creías que nadie leería jamás, y terminó convirtiéndose en la declaración de amor más pública y valiente que he visto en mi vida. León sonrió, esa sonrisa libre y genuina que ella había aprendido a amar. ¿Sabes qué vamos a hacer ahora? ¿Qué? Vamos a ir a cenar con mi padre, los tres, como una familia. Aitana sintió que una nueva oleada de nervios la invadía. ¿Estás seguro de que está listo para eso? León se levantó y la ayudó a ponerse de pie. Me dijo algo más, algo que no olvidaré jamás. ¿Qué? Que cualquier mujer capaz de inspirar las cartas que escribí sobre ella y que tenga el valor de interrumpir una cena de compromiso para luchar por el amor, es exactamente el tipo de mujer que quiere en su familia. Y mientras se dirigían hacia la oficina de Aurelio, Aitana supo que estaba a punto de comenzar un nuevo capítulo. No solo en su relación con León, sino en su propia vida. Un capítulo donde el amor verdadero había vencido al miedo, y donde las palabras escritas en secreto se habían convertido en la base de un futuro construido en libertad. 3 meses habían pasado desde la noche que cambió todo. Aitana se despertó esa mañana de abril con una extraña sensación de expectativa, como si algo importante fuera a suceder. León había salido temprano a una reunión con distribuidores, dejándole una nota en la mesita de noche que simplemente decía: «Te amo. Nos vemos en la editorial a las 5». La normalidad de esas palabras la hizo sonreír. Ya no había cartas secretas, ya no había sentimientos ocultos. León le decía: «Te amo sí cada mañana y cada noche», como si quisiera compensar los 3 años de silencio. Pero había algo en el aire que la intranquilizaba dulcemente. Cuando llegó a la editorial esa tarde, Esperanza la esperaba con una sonrisa misteriosa. «Aitana, querida, León quiere verte en la biblioteca antigua. Dice que es importante». El corazón de Aitana se aceleró. La biblioteca antigua se había convertido en su lugar especial, donde habían compartido su primera confesión real, donde se habían besado por primera vez sin esconderse. Subió las escaleras con una mezcla de curiosidad y nerviosismo. Cuando llegó a la biblioteca, la encontró vacía, pero había algo diferente. Las cortinas estaban corridas, creando una luz dorada y suave, y sobre la mesa donde solían trabajar juntos, había un sobre con su nombre escrito en la caligrafía elegante que conocía tan bien. Dentro del sobre, una sola línea: «Busca donde encontraste la primera carta que cambió nuestras vidas». Aitana sonrió, sintiendo que el juego había comenzado. Se dirigió hacia la estantería donde había encontrado el manuscrito de 1987. Pero cuando llegó allí, no había nada. Solo otra nota pegada en el lomo de un libro. Más arriba, donde las historias de amor verdadero esperan ser descubiertas. Siguió la pista hasta el estante superior, donde encontró un libro que no había visto antes. Una edición antigua de Orgullo y Prejuicio. Al abrirlo, otra nota cayó de entre sus páginas, en el lugar donde las palabras cobran vida, donde los autores depositan sus almas. Aitana frunció el ceño, pensando: ¿dónde las palabras cobran vida? De repente lo entendió.
el pequeño escritorio en el rincón de la biblioteca, donde León solía trabajar en las noches cuando se quedaba tarde. Corrió hacia allí y encontró el cajón entreabierto. Dentro, un último sobre, más grueso que los anteriores. Con las manos temblorosas, lo abrió. Dentro había varias hojas escritas con esa letra que había aprendido a amar, pero también algo más: fotografías. Fotos de ella que no sabía que existían. Aitana organizando archivos, sonriendo mientras leía, concentrada en su trabajo, tomando café en la pequeña cocina. La primera carta la hizo llorar desde la primera línea. Mi querida Aitana, estas fotografías las tomé durante nuestros 3 años de silencio, no para invadir tu privacidad, sino porque cada momento contigo era tan precioso que quería preservarlo. Cada sonrisa tuya era un regalo que no creía merecer. Te he observado durante 1000 días. He memosado cada gesto tuyo, cada expresión. Sabía exactamente cómo arrugabas la nariz cuando algo te confundía, cómo mordías el labio cuando estabas concentrada, cómo brillaban tus ojos cuando encontrabas algo interesante entre los documentos. Pero hay algo que nunca te dije, algo que guardé como mi secreto más profundo. Aitana levantó la vista, con el corazón latiendo violentamente. León estaba parado en la puerta de la biblioteca, mirándola con esa intensidad que siempre la desarmó. ¿Cuál es ese secreto?, preguntó ella con voz temblorosa. León se acercó lentamente, como si fuera un momento demasiado frágil para precipitarlo. Que la primera carta que encontraste no fue un accidente. Aitana sintió que el mundo se detenía. ¿Qué quieres decir? León se sentó frente a ella, tomando sus manos entre las suyas. La dejé ahí, intencionalmente. Llevaba semanas escribiéndola, reescribiéndola, tratando de encontrar el valor para dártela, pero cada vez que intentaba acercarme a ti, me acobardaba. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Aitana, pero parecía tan vieja, como si hubiera estado ahí durante años. La escribí en papel que saqué de los archivos antiguos, con una pluma vieja que encontré en el escritorio de mi abuelo. Quería que pareciera perdida en el tiempo, como mis sentimientos por ti. León se pasó una mano por el cabello, claramente nervioso. Sabía que trabajarías en esos manuscritos esa semana. Sabía que eres tan meticulosa que revisarías cada página y esperaba que si la carta parecía algo encontrado por casualidad, tal vez te atreverías a leerla sin sentirte culpable. Aitana se quedó sin palabras, procesando la magnitud de lo que León acababa de confesar. ¿Planificaste todo? Solo el que la encontraras. El resto fue real. Tu reacción, nuestras conversaciones, todo lo que siguió. Eso fue completamente verdadero. León se levantó y comenzó a caminar nerviosamente. Aitana, sé que esto cambia las cosas. Sé que tal vez te sientes manipulada o engañada. Interrumpió Aitana, levantándose también. León se detuvo, claramente aterrorizado por su reacción. León, mírame. Él levantó la vista, y Aitana vio en sus ojos el mismo miedo vulnerable que había visto la primera vez que hablaron sobre la carta. ¿Sabes qué es lo más hermoso de todo esto? León negó con la cabeza. Que fuiste tan cuidadoso, tan tierno con mis sentimientos, que incluso cuando te declarabas, lo hiciste de una manera que me permitía elegir. No me pusiste en una situación incómoda. No me obligaste a enfrentar tus sentimientos directamente. Aitana se acercó a él, tomando su rostro entre sus manos. Me diste la libertad de enamorarme de ti a mi propio ritmo. León cerró los ojos, como si sintiera un alivio inmenso. ¿No estás enfadada? Estoy enamorada, murmuró Aitana, más enamorada de lo que creí posible, porque este secreto me demuestra algo, que tu amor por mí es tan profundo que fuiste capaz de planificar durante semanas la manera más gentil de decírmelo. León abrió los ojos y Aitana vio lágrimas brillando en ellos. Te amo tanto que me duele físicamente, susurró él, y yo te amo tanto que no me importa cómo comenzó nuestra historia, solo me importa cómo va a continuar. Cuando se besaron en esa biblioteca llena de historias ajenas, Aitana supo que estaban escribiendo la más hermosa de todas, una historia de amor que había comenzado con una carta plantada a propósito y que continuaría con 1000 cartas más, todas ellas nacidas del amor más puro y verdadero que había conocido. Porque al final, no importaba si el destino o León había puesto esa primera carta en su camino.
Lo que importaba era que ambos habían elegido el amor, y esa elección había cambiado sus vidas para siempre. 5 años después, la pequeña Esperanza Argüelles, nombrada en honor a la mujer que había sido testigo silencioso de su historia de amor, jugaba entre las estanterías de la biblioteca antigua mientras sus padres trabajaban en silencio compartido. Aitana, ahora directora del Departamento de Patrimonio Histórico, organizaba cuidadosamente los documentos del siglo XIX, mientras León, sentado en el escritorio del rincón, revisaba manuscritos para la nueva colección de literatura contemporánea. Era una escena de quietud doméstica que habría parecido imposible 6 años atrás, cuando eran solo un jefe y su empleada intercambiando miradas cargadas de palabras no dichas. «Mami», murmuró la pequeña Esperanza, acercándose a Aitana con un libro en las manos. «¿Qué es esto?». Aitana miró el libro que su hija había encontrado y sonrió. Era el ejemplar de Orgullo y Prejuicio, donde León había escondido una de las pistas durante su búsqueda del tesoro romántica 3 años atrás. «Es una historia de amor, mi niña, como la tuya y la de papá». León levantó la vista desde su escritorio, sonriendo al escuchar la conversación. «Parecida», respondió Aitana, sentándose en el suelo para estar a la altura de su hija. «¿Sabes que papá y mami también tienen una historia de amor que comenzó en esta biblioteca?». Los ojos de la niña brillaron con curiosidad. «¿En serio? ¿Cómo?». León se acercó y se sentó junto a ellas, tomando a su hija en brazos. «Comenzó con una carta», murmuró él, intercambiando una mirada llena de complicidad con Aitana. «¿Una carta de amor?». «La carta de amor más importante que jamás se haya escrito», confirmó Aitana. La pequeña Esperanza frunció el ceño, pensativa. «¿Y dónde está esa carta ahora?». León y Aitana se miraron, sonriendo. La carta original, la primera que León había escrito y escondido intencionalmente, estaba enmarcada en su habitación, junto a todas las cartas que León había continuado escribiéndole a lo largo de los años. Cartas de cumpleaños, cartas de aniversario, cartas escritas durante viajes de trabajo, cartas de disculpa después de pequeñas discusiones, cartas celebrando cada momento importante de sus vidas. «Está en casa», respondió León, «junto a todas las otras cartas que le escribo a mami». «¿Todavía le escribes cartas?». «Todas las semanas», confesó León, mirando a Aitana con ese amor que no había disminuido ni un ápice en 5 años de matrimonio. «Porque las palabras importantes merecen ser escritas a mano, con tiempo y cuidado». Aitana sintió que el corazón se le llenaba de ternura, como cada vez que León mencionaba sus cartas semanales. Era una tradición que había mantenido religiosamente. Cada domingo por la mañana, León se sentaba en su escritorio y le escribía una carta contándole lo que había sentido durante la semana, lo agradecido que estaba por su familia, los pequeños momentos que quería recordar para siempre. «¿Puedo ver una carta?», preguntó la niña. León sacó su billetera y extrajo un papel doblado. «Esta la escribí ayer», murmuró, extendiéndosela a Aitana. Aitana desplegó la carta, aunque ya la había leído esa mañana durante el desayuno, como cada lunes, pero cuando vio las palabras otra vez, sintió la misma emoción que la primera vez. «Mi querida Aitana, esta semana, mientras te observaba enseñarle a nuestra hija a catalogar libros en la biblioteca, pensé en lo extraño y hermoso que es el tiempo. Hace 6 años, tú organizabas documentos en soledad, creyendo que eras invisible. Ahora, eres el centro de nuestro pequeño universo. Esperanza tiene tus manos delicadas y tu manera paciente de tratar cada libro como si fuera un tesoro. Ayer me preguntó por qué siempre sonrío cuando te miro, y no supe cómo explicarle que hay personas que nacen para ser amadas por toda una vida. Te amo hoy como te amé en secreto durante 3 años, como te amé el día que encontraste mi carta, como te amaré cuando seamos viejos y nuestras manos tiemblen demasiado para escribir. Para siempre tuyo, León. Es muy bonita», murmuró la pequeña Esperanza, aunque claramente no entendía todas las palabras. «¿Sabes qué es lo más especial de las cartas de papá?», le preguntó Aitana a su hija. «Que cada una es diferente, pero todas dicen lo mismo, que el amor verdadero se construye día a día, palabra a palabra, carta a carta». León besó la frente de su esposa, respirando el aroma de su cabello que aún lo tranquilizaba como el primer día. «Y cuando seas mayor», murmuró León a su hija,
Te daremos todas estas cartas para que sepas cómo se aman dos personas que se eligen todos los días. En ese momento, Aurelio apareció en la puerta de la biblioteca, cargando una bandeja con café y galletas. A los 70 años, el patriarca de la familia había encontrado en su papel de abuelo una suavidad que había tardado décadas en desarrollar. ¿Interrumpo la hora del cuento?, preguntó con una sonrisa. ¡Abuelo!, gritó la pequeña Esperanza corriendo hacia él. Aurelio la levantó en brazos, mirando a León y a Aitana con esa expresión de orgullo y gratitud que aparecía en su rostro cada vez que los veía juntos. ¿Sabéis qué he estado pensando?, murmuró Aurelio mientras servía el café. ¿Qué, papá? Que esta editorial ha visto muchas historias de amor a lo largo de los años, pero ninguna tan hermosa como la vuestra. Hizo una pausa, mirando alrededor de la biblioteca donde todo había comenzado. Y que tal vez deberíamos publicar un libro con todas esas cartas, una historia real sobre cómo el amor verdadero vence todos los obstáculos. León y Aitana se miraron, considerando la idea. ¿Con nombres falsos, por supuesto?, preguntó Aitana. Por supuesto, confirmó Aurelio, pero con corazones verdaderos. Mientras la familia Argüelles compartía su café vespertino en la biblioteca antigua, los últimos rayos de sol se filtraban por las ventanas, iluminando las estanterías llenas de historias que otros habían escrito. Pero allí, entre esos libros de amor y aventuras, se había forjado la historia más hermosa de todas, la de dos personas que habían aprendido que las palabras escritas con amor tienen el poder de cambiar destinos, sanar familias y construir futuros. Y en algún lugar de esa biblioteca, escondida entre las páginas de un libro que nadie consultaba, León había dejado esa mañana una nueva carta. No para Aitana esta vez, sino para su hija, para que la encontrara cuando fuera mayor. Querida Esperanza, algún día entenderás que el amor no es solo un sentimiento, es una decisión que se toma todos los días. Es la carta que se escribe aunque no haya nada nuevo que decir. Es la sonrisa que se regala aunque el día haya sido difícil. Es la mano que se tiende aunque el orgullo diga lo contrario. Tu madre y yo te damos este legado, que ames sin miedo, que escribas tus sentimientos, que luches por lo que te haga feliz, y que siempre recuerdes que las mejores historias de amor son las que se construyen letra a letra, día a día, con paciencia y valor. Con todo mi amor, papá, porque al final, esa era la verdad más hermosa que habían aprendido, que el amor verdadero no es el que se declara una vez y se da por hecho. Es el que se reescribe todos los días, en cartas nuevas, con palabras frescas, recordando una y otra vez por qué vale la pena elegirse mutuamente. Una historia que comenzó con una carta perdida entre papeles viejos y que continuaría escribiéndose hasta que sus manos ya no pudieran sostener la pluma. Fin. ¿Tendrías el valor de escribir una carta de amor como León? ¿Qué te enseñó esta historia sobre el poder de las palabras escritas? Tu participación en el canal es muy importante. Por favor, deja tu opinión en los comentarios. Gracias por ver. Tu feedback es muy importante para nuestro trabajo. Por favor, deja tu comentario contando qué te pareció y desde dónde estás viendo. No olvides suscribirte al canal, activar las notificaciones para no perderte ninguna historia. Tu participación es muy importante para la continuación de nuestro trabajo, así que compártelo también con quien va a adorar esta historia.